Muy buenas tardes a todos. Pues antes que nada, les damos la bienvenida a esta serie de seminarios de la Asociación Mexicana de Mastozoología de la AMAC. Les ofrecemos una disculpa porque tuvimos problemas técnicos de último segundo para poder hacer esta transmisión, pero ya estamos en vivo transmitiéndoles a ustedes. Un poco de contexto. Buenas tardes, yo soy Enrique Martínez Meyer y me encuentro aquí también con el grupo de la mesa directiva, la doctora Cristina McSweeney, la vicepresidenta, el secretario es Alejandro González, la tesorera es Zaira González y está nuestra coordinadora de comunicación, Gabriela Monroy. Todos les damos la bienvenida a esta sesión que va a ser de 5 webinarios a lo largo de esta semana. Y el motivo de esta sesión que organizamos en la AMAC es porque en esta semana se celebraría nuestro 15 Congreso Nacional de Mastozoología, que lo teníamos programado para que se realizara en la ciudad de Chihuahua. Sin embargo, pues debido a la situación de la pandemia, pues lo tuvimos que posponer un año y será en esta misma semana de la 3 de octubre del 2021 en la ciudad de Chihuahua. Pero no queríamos quedarnos con las ganas de tener un evento académico, así que, bueno, le vimos la parte positiva a la situación de estar encerrados y en pandemia, y tenemos la enorme posibilidad de invitar a científicos de muy alto calibre a nivel internacional para esta serie de seminarios, a los cuales agradecemos mucho haber aceptado de manera muy entusiasta nuestra invitación, así que pues a todos ellos muchas gracias. Entonces el seminario del día de hoy es por parte de la doctora Yolanda Schram Urrutia. Ella es profesora investigadora de la Facultad de Ciencias Marinas de la Universidad de Baja California desde 1998. La doctora Schram es especialista en ecología de mamíferos marinos, en particular de los pinípedos, y también sus líneas de investigación incluyen la ecología molecular y la ecología de poblaciones, siempre con un enfoque hacia la conservación. La doctora Schram es egresada de la licenciatura en biología de la Universidad Autónoma de Guadalajara, de la Universidad de Guadalajara, que no es lo mismo. Y después estudió una maestría en ciencias y un doctorado en la Universidad de Baja California, ya en el área de oceanografía y de biología marina. Y desde hace más de 20 años que se dedica al estudio de los mamíferos marinos y en particular con los pinípedos. Ella es investigadora nacional nivel 1, con una serie de publicaciones, no nada más en artículos científicos de circulación internacional, sino también tiene una publicación de 4 libros que algunos de ellos son literatura ya, digamos, un clásico en la mastozoología marina. Le damos la bienvenida a la doctora Schram y con todo nuestro agradecimiento, y también nos disculpamos con ella por todo este retraso, por la situación técnica que tuvimos, pero bueno, ya estamos aquí y muchas gracias, doctora. Los micrófonos son todos suyos. Muchas gracias, buenas tardes. Pues agradecerles la invitación y bueno, gracias por la presentación a la Asociación Mexicana de Mastozoología, a la mesa directiva y a su presidente, el doctor Enrique Martínez Meyer, ¿no? Quien fue quien me contactó. Voy a compartir la presentación. A ver, ahora ya no sé cómo se hace. En la parte de abajo hay un botoncito verde que dice compartir pantalla. Hasta abajo de su pantalla, allí viene un botón en verde, el único botón verde. Me cambiaron el... No tengo... Ya no veo aquí. Ah, ya, perdón, estaba en otro lado.
Es el día de las dificultades técnicas aquí en el Perú. Ay, sí, qué horror. Ya estamos viendo su pantalla, nada más la tiene que poner en modo de presentación y listo. Ok. Ups. Ok. Bueno, aquí estamos. A la plática la titulé La foca de Puerto del Pacífico en México, información reciente sobre su vulnerabilidad. Este es un proyecto grande que nos permitió obtener mucha información sobre la foca que no existía. Y quiero aprovechar aquí para dar las gracias al CONACYT, que fue el que apoyó este proyecto, a la UABC, a la Universidad Autónoma de Baja California, al CICESE por la logística y especialmente a la Facultad de Ciencias Marinas. Bueno, este proyecto lo, 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 lo propuse junto con la doctora Gisela Heckel del CICESE y hemos estado trabajando con varios estudiantes, 10 de posgrado, que puse sus nombres aquí abajo para que no se me pase ninguno, porque no voy a hablar de todo lo que ellos estuvieron trabajando, porque es demasiado, ¿no? Aquí en la diapositiva pueden ver todos los temas que abordamos en este proyecto, pero en esta ocasión pues voy a hablar solamente de lo que tienen en el lado izquierdo de su pantalla, que es sobre distribución, abundancia, el ciclo anual, es decir, temporada de reproducción y muda que ocurren en tierra, en la foca, producción de crías, ecología trófica por medio de dos aproximaciones, que es lo que llamamos el método tradicional, que es el tamizado de las heces para recuperar estructuras duras, y por el otro lado la identificación por métodos genéticos, ¿no? Y además, pues la estructura genética. Bueno, entrando un poquito en el contexto, pues los pinípedos que tenemos en México son 4 especies. Pinípedos les llamamos a todos los carnívoros marinos que tienen modificadas las patas en aletas. El primero es el lobo marino de California, Psalophus californianus, que es el más abundante y de distribución más amplia en México. Se encuentra tanto en la costa occidental de Baja California como en el Golfo de California. Después, el lobo marino de Guadalupe, Artocephalus philippi townsendi, que lo podemos encontrar en colonias reproductivas grandes en la isla de Guadalupe y en las islas San Benito. El elefante marino del norte, Mirunga angustirostris, que lo podemos encontrar en la mayoría de las islas de la costa occidental de Baja California, y la foca de puerto, Foca vitulina ricardi, que es la estrella en esta tarde, ¿no? Bueno, dentro de los carnívoros pinípedos existen 35 especies en el mundo y están divididos en 3 familias. La familia Otaridae, que llamamos comúnmente lobos, es a la que pertenece el lobo marino y el lobo fino. Hay 15 especies en el mundo y pues México somos afortunados en contar con 2 de ellas, ¿no? Y la familia Fócide, también tenemos 2 en México, ya se las mencioné, el elefante marino y la foca de puerto. Y la tercera familia es Odobenidae, a la que pertenecen las morsas. Pues estas no las tenemos porque se distribuyen alrededor del Ártico. Pero si nos fijamos en la ubicación de México, es gracias a su geografía, a que recibimos la corriente de California, es decir, una masa de agua fría que viene del Ártico. Es por ella que podemos contar con las 2 especies de focas, ¿no? Que les gusta agua más fría o templada, pero pues se encuentra su distribución precisamente hasta donde llega la corriente de California, ¿no? Más específicamente para la foca de puerto, pues está dividida o subdividida la especie en 3 subespecies. Si se dan cuenta, pues todas se distribuyen en el hemisferio norte y están ampliamente distribuidas tanto en el Atlántico como en el Pacífico. La subespecie vitulina, foca vitulina,
es la del Atlántico, que está marcado con color mostaza, y luego hay una población chiquita en aguas interiores de Quebec, en lagos y ríos de Canadá, que es Phoca mitulina melone, y luego la del Pacífico, que es Phoca mitulina ricardi, que va desde Japón hasta Baja California, pasando por la península de Kamchatka, no sé si se ve el cursor, las islas Aleutianas, Alaska, Estados Unidos, perdón, Canadá, Estados Unidos y México. Y la otra cosa que quiero hacer notar aquí es que la Phoca mitulina ricardi es la que se encuentra más al sur de la distribución de toda la especie, ¿no? Entonces, este proyecto tenía como objetivo general, pues, utilizar diferentes aproximaciones, es decir, utilizar diferentes métodos para obtener la mayor cantidad de información sobre la foca, debido a que no se conocía casi nada de la foca mitulina en México, ¿no? Entonces, pues aprovechamos todo lo que pudimos y lo que en general intentábamos era determinar en realidad cuál era el riesgo o la vulnerabilidad de la foca en México, ¿no? Porque si se fijan, ya desde esta imagen nos podemos dar cuenta que al estar en el extremo de la distribución, pues esperaríamos que, que estuvieran en un hábitat subóptimo y por lo tanto, pues no tuvieran todas las condiciones para desarrollarse plenamente. Entonces, esa fue como la premisa del proyecto, sin embargo, pues abordamos muchos temas diferentes. La foca de puerto se encuentra catalogada como preocupación menor en la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, debido a que se considera una especie abundante y de distribución amplia. Pues sí, si nos basamos en toda la especie, pues claro que sí, ¿verdad? Pero si nos enfocamos en las diferentes poblaciones, pues ya empieza a cambiar un poquito la cosa. La abundancia únicamente en el Pacífico, pues es de aproximadamente 337,000 individuos, pero aquí estamos excluyendo a México porque en realidad todavía no lo conocíamos, ¿no? El dato. En México, la NOM 059 también la clasifica con la categoría de menor riesgo, que es sujeta a protección especial. Sin embargo, pues teníamos información, antecedentes acerca de cómo se comporta la biología y demás de la foca en las colonias fuera de México, ¿no? Entonces, bueno, aquí me disculpo porque no hay manera de animarlo, entonces va a aparecer todo de sopetón, pero les voy platicando poco a poco para que me vayan entendiendo, ¿no? Entonces, esta característica de la especie, que es altamente filopátrica, pues se refiere a que las focas que nacen en una colonia, pues la mayoría de ellas permanecen en la colonia para continuar reproduciéndose ahí mismo. Eso nos habla un poco del aislamiento reproductivo y por lo tanto genético, y eso pues nos lleva a tener mayor cuidado, ¿no? Es un punto de posible vulnerabilidad. También sabíamos que realiza movimientos geográficos cortos alrededor de su colonia y que es donde se alimenta. Es decir, si la comparamos con el elefante marino, por ejemplo, que se reproduce en diferentes islas en México y a lo largo de la costa de Estados Unidos, pero durante su temporada de alimentación migra tan al norte como el Golfo de Alaska y frente a las costas de Estados Unidos, sobre todo las hembras, pues bueno, se está alimentando en otros lugares. La foca vitulina de los 4 pinípedos que tenemos en México, pues es la que depende de la disponibilidad de las presas localmente, ¿no? Entonces, en algún momento en que hubiera algún evento ambiental catastrófico o que no estuvieran disponibles sus presas, pues la foca no tendría esa capacidad de migrar porque pues es una especie no migratoria, ¿no?
y eso pues también nos habla un poco de la vulnerabilidad. También encontramos que hay diferencias en la temporada reproductiva, las fechas de inicio, máximo y final por localidad. Es decir, se ha reportado una clina latitudinal, un desfase en las temporadas de reproducción. Hasta ese momento sabíamos que comenzaba la reproducción en las colonias más al sur, es decir, en California, y se consideraba a México ahí incluido, y siguiendo toda la distribución de la foca hasta Washington, existía un desfase, de manera que al final del año o en la última mitad del año se reproducían allá. Entonces eso también nos habla de aislamiento reproductivo, porque si no están sincronizadas, pues no hay manera de que haya intercambio de animales, ¿no? O una menor probabilidad. Y por último, también sabíamos que había una estructura genética a lo largo de toda su distribución en el Pacífico. Y no solo eso, sino que en algunas colonias de aguas interiores en Washington se había encontrado microestructura. Esto lo que significa es que son subpoblaciones que están muy cercanas geográficamente, sin embargo, pues no hay intercambio de organismos, ¿no? Hay un aislamiento también reproductivo y genético. Entonces, todo esto nos hacía suponer que probablemente pues en México no estábamos como para decir que era el menor riesgo, ¿no? Bueno, les hablo un poquito de la especie. Lo primero que tengo que decir es que se reconocen dos fases en la coloración de las focas, es decir, todas estas que ven aquí es la misma especie, ¿no? Entonces se conoce una fase oscura que tiene anillos en la pigmentación, anillos claros, y luego una fase clara, casi blanca, con manchas o motas irregulares. Pero a lo largo del año también se pueden encontrar focas de color café, y esto no es que sea una coloración adicional dentro de la especie, sino que en cierta temporada del año se llegan a ver de ese color debido a que se encuentran mudando el pelo, ¿no? Entonces, bueno, así podemos ver a la foca. Presentan un ligero dimorfismo sexual en donde los machos son más robustos. Aquí pueden ver medidas y pesos, pero no hay manera de reconocerlos en el campo, ¿no? Tendríamos que ver la parte ventral de los organismos para poder saber si es macho o hembra. En los machos se alcanza a ver una abertura, que es la abertura del pene, porque el pene es interno, y en las hembras algunas veces se alcanzan a ver los pezones, así como un poquito el pelo levantado. Pero pues la mayoría de las veces no podemos sexarlos desde lejos. Bueno, como antecedentes para hablarles del ciclo anual, pues les quiero platicar un poquito de la biología de la foca. Bueno, lo primero que les tengo que decir es que la foca pasa la mayor parte del tiempo en el agua, pero hay eventos muy importantes que ocurren en tierra, que son los nacimientos, el amamantamiento y la muda. Entonces, si lo colocamos en un círculo que está representando las 4 estaciones del año, podemos decir que la foca vitulina pare a sus crías, de hecho nada más es una sola cría al año, en tierra, y después comienza el amamantamiento, pero antes de destetar a la cría vienen las cópulas, ¿no? Y entonces las crías entran al agua inmediatamente después de nacer. Son precoces, ¿no? No es que sean las grandes nadadoras, simplemente siguen a la hembra, ¿no? Entonces la hembra, una vez que se reconocen, se va al agua, y esto es nada más para enjuagar a la cría para que no la estén molestando las gaviotas, y regresa a tierra y empieza a amamantarla, ¿no? Y el amamantamiento
Se ha reportado en toda su distribución que puede durar de 2 a 6 semanas, pero en México ya sabemos que dura entre 4 a 5 semanas. Y las hembras no ayunan. Esto lo menciono porque la mayoría de las focas presentan un ayuno durante todo el amamantamiento, que en general es corto, pero la foca vitulina, ser una especie tan pequeñita, pues aparentemente no tiene manera de acumular tantas reservas y entonces se tiene que alimentar durante el tiempo en que continúe el amamantamiento. Y la cría sigue a la hembra y si se cansa, pueden ver aquí la foto muy bonita, arriba, Fernando. Si se cansa, la hembra la carga en el dorso, pero cuando se sumerge para alimentarse, pues no puede hacer inmersiones muy profundas la cría y generalmente se queda flotando en la superficie, ¿no? Y la otra cosa interesante y difícil de estudiar es que las cópulas ocurren en el agua. Todo el comportamiento de apareamiento es en el agua. Los machos establecen territorios en el agua y compiten por las hembras en una estrategia de LEC. Bueno, y después, continuando aquí con el círculo, dice que el embrión está aquí medio dormido, ¿no? Y luego viene la implantación. Bueno, en la foca, igual que en muchos carnívoros, hay una implantación tardía del blastocisto. Es decir, una vez que se fecunda el óvulo y comienzan las divisiones del huevo, se detiene en la etapa de blastocisto y después de algunos meses viene la implantación. ¿Ok? Y esto pues lo que permite es que la foca que no tiene una gestación de 12 meses exactos, pues pueda retrasar o ampliar su gestación para que los nacimientos ocurran siempre en las mejores condiciones dependiendo de dónde se encuentre. Y luego tenemos aquí en verde marcado un círculo que nos está señalando la muda. La muda está ocurriendo en tierra a la par de los nacimientos, el amamantamiento y todo esto, ¿no? Pero, pues obviamente los que se están reproduciendo no están mudando, sino que más o menos comienza con los añeros, los organismos jóvenes que nacieron el año anterior, empiezan a mudar en tierra, necesitan alcanzar cierta temperatura de la piel para poder mudar y por lo tanto permanecen mucho tiempo fuera del agua. Y continúan las hembras, primero las que no parieron, después las que ya destetaron y por último los machos. Más o menos esa es la secuencia, pero hay un montón de traslapes y un montón de cositas ahí interesantes que hay que estudiarles, ¿no? Bueno, eso como antecedentes del ciclo anual. Y ahora sí, la primera incógnita que queríamos conocer, o más bien cuando no sabemos nada de una especie, lo primero que tenemos que conocer pues es dónde están y cuántas hay, ¿no? Más o menos sabíamos dónde estaban. Habíamos tenido afortunadamente otro proyecto previo a este en donde censábamos y estimábamos la abundancia de las 4 especies en todas las islas, desde Coronados hasta Asunción, y pues sabíamos entonces dónde estaban las focas, aunque eso era la mayoría de las publicaciones que sí existían para México, ¿no? La distribución. Pero lo que no se sabía era exactamente en qué lugares existían colonias en la costa. Y pues lo fuimos aprendiendo con ese proyecto previo, pero cuando quisimos comenzar a trabajar para estimar la abundancia, pues nos topamos con algunas dificultades, ¿no? Teníamos que resolver otros puntos antes de eso, que era ¿cuándo es la temporada de mayor abundancia en tierra de estas focas? Para contar a los animales o hacer los censos, pues se tiene que saber las fechas de mayor cantidad de animales en tierra, porque es así como se estima la abundancia en estos animales, ¿no? Se cuentan en tierra, a pesar de que la mayor parte del año están en el agua. Y en colonias fuera de México, pues algunos reportaban que ocurría la mayor abundancia en la temporada de crías, es decir, de nacimientos, y otros
decían que en su colonia pues era durante la temporada de muda. Entonces, ¿cuándo era en México? Necesitábamos saber cuándo hacer los censos, ¿no? Y la otra cosa era que como se conocía esta clina latitudinal, pues queríamos o necesitábamos saber si podíamos hacer todos los conteos de corridito o existía algún desfase entre las colonias del norte con respecto a las del sur. Entonces, eso también lo teníamos que descubrir y conocer, ¿no? Y por último, pues a pesar de que pueden ser muy abundantes las colonias en cierta temporada en tierra, pues no deja de haber animales en el agua, ¿no? Entonces necesitábamos un factor de corrección para poder hacer una buena estimación. Entonces nos abocamos a resolver estos 3 primeros problemas. ¿Y cómo le hicimos? Bueno, pues de todas las islas en donde se distribuye, consideramos los extremos, ¿no? Entonces, representando el norte, nos quedamos con Isla Todos Santos y además tomamos el estero de Punta Banda, que es una colonia chiquita, pero que está en el estero, en el continente, como quien dice, no es isla, y está en la misma latitud de Isla Todos Santos, muy cerca aquí en la bahía de Todos Santos, en Ensenada. Y entonces ya teníamos algunos antecedentes de que podría estar desfasado estas dos colonias y por lo tanto la incluimos en el monitoreo. Y en el extremo sur, pues tomamos la isla San Roque, que no era la más sureña, un poquito más al sur, pero muy poquito, está la isla Asunción, pero San Roque era muy interesante porque es la única isla en donde solamente hay foca vitulina, ¿no? En todas las demás está compartidas con el resto de las especies de pinípedos. ¿Y qué hacíamos en el campo? Pues básicamente observaciones con telescopio de 20X o binoculares de 7x50, en donde registrábamos la cantidad de individuos cada cierto tiempo, tratando de reconocer las categorías de edad. Y en las categorías de edad, pues lo único que reconocíamos eran adultos de crías, ¿no? Era muy fácil las crías por el tamaño y un poquito a veces, con suerte, reconocer a los añeros, ¿no? Pero nunca pudimos, cuando están así todas juntas, tratar de categorizar entre machos y hembras, ¿no? Eso no se pudo. Aquí abajo se puede ver a una cría con su madre, ya casi está a punto de destetarse, por eso se ve tan grande, pero aunque sea grande, la podíamos reconocer como cría debido a que se encontraba siempre junto a la madre, ¿no? Si están separados, pues ya se consideran destetados. Bueno, y las otras observaciones que se hacían eran sobre las diferentes fases de la muda. Y bueno, antes de pasar a la siguiente diapositiva, les muestro aquí esta mampara. Utilizábamos mamparas en las playas donde se hacían las observaciones para evitar perturbar a los animales. No llegábamos, como se ve en la foto, con la mampara caminando todos los días, sino que ahí apenas la íbamos a colocar. Y bueno, eso permitía que no perturbar tanto a las focas, ¿no? Y poder hacer las observaciones. Entonces, ¿qué observábamos de la muda? Para la muda se dividió, para estudiar la muda se dividió o lo dividimos en premuda, muda y posmuda, ¿no? Y luego en subfases inicial, intermedia y final. Todo esto se requería para poder contabilizar a los organismos y poder tener datos exactos de cuándo era el principio, el máximo y el final de la muda. Y entonces, ¿a qué le llamamos premuda? Pues es al inicio de la muda precisamente y ahí lo reconocemos porque el pelo comienza a perder brillo, se ve opaco. Posteriormente se empiezan a perder los anillos y las manchas, ya no se alcanzan a ver de manera muy definida. Y por último, pues se ve un color completito, ¿no? Todo el color cubre café a la foca. Ahí hay que tener cuidado porque se empieza uno a confundir de especies, ¿no? Y ese color café puede ser café muy oscuro hasta café muy clarito como cremita y alguna que otra foca pelirroja, ¿no? Mudan con el pelo rojo,
pero una vez que sale el pelo nuevo, pues vuelven a salir las motas y las manchas y el mismo color que tenían antes. Cuando están en muda, pues la fase inicial estaba representada porque el 25% del cuerpo, o menos del 25% más bien, tenía parches de pelo nuevo. En este caso, el pelo surge, sale desde abajo y tumba al viejo. Entonces, la foca nunca se queda sin pelo, ¿no? Y la otra cosa, comparándolo con la foca elefante, por ejemplo, la foca elefante presenta una muda catastrófica, se dice, porque se cae a pedazos el pelo muy, muy feo, ¿no? En el caso de la foca no, es paulatina, llega a durar entre 2 y 3 semanas para cada individuo. Y en la fase intermedia, pues ya veíamos entre el 25 y el 75% del cuerpo cubierto por pelo nuevo. Y en la fase de muda final, pues más del 75% el pelo estaba con el pelo nuevo. Y la posmuda, pues era cuando ya todo la foca presentaba el pelo nuevo, bonito, brillante, ¿no? Aquí en esta fotografía lo que quiero que noten es que la foca de atrás, pues tiene todo el cuerpo con el pelo nuevo. Y las aletas y la cabeza no han terminado de mudar, pero ya se ve ahí abajo cómo vienen saliendo los anillos, ¿no? Aquí en la aleta. Y esta foca de enfrente, pues apenas va a empezar la muda, ¿no? Se ve casi, casi café, todavía se le alcanzan a ver los anillos. Entonces, lo que les quiero que noten en esta fotografía era que cada vez que se hacía la identificación de las diferentes etapas de muda, pues se tenía que hacer continuamente porque los animales entran y salen del agua para empezar y para terminar porque no todas están en la misma fase, ¿no? Entonces hay que estar reconociendo las diferentes fases. Y bueno, esta es otra fotografía de la playa, una de las playas que se estudió en la isla San Roque y se alcanza a ver la mampara, ¿no? Entonces esa era más o menos la perspectiva en el trabajo de campo. Para el trabajo de campo, pero para obtener la información de las crías, de los nacimientos, pues las observaciones se hacían desde lancha. Es muy difícil hacerlo desde tierra en las islas por la configuración, por la topografía, porque se perturban muy, muy fácil las focas. Entonces, había que hacerlo desde lejos. Y aquí lo que quiero que vean es que en la isla San Roque, que es la del sur, se inició antes las observaciones, ¿no? Pues ya teníamos este antecedente de que entre más al sur, pues podían empezar los nacimientos antes. Y es por eso que se ven estas diferencias en las fechas de inicio, pero no se nos pasaban, ¿eh? Y la otra era que los conteos para las crías se hacían una vez a la semana y por eso tenemos diferentes tiempos de esfuerzo. En el estero de Punta Banda, las observaciones sí se hacen de tierra porque no tiene caso hacerlo de lancha, es mucho más fácil por tierra y hay manera de que no se pierdan ahí los animales. Ok, ¿qué fue lo que encontramos con estas observaciones? Bueno, por medio ok, aquí lo que quiero que se fijen es que en las gráficas lo que tenemos es la representación del estero de Punta Banda, que es la que está en el estero precisamente, Todos Santos, que es la del norte, y San Roque, que es la del sur. Entonces, aquí, aunque apenas se alcanza a notar un chipotito, los máximos en todas las localidades están en el segundo, la curva más alta están en el segundo chipotito, como quien dice, ¿no? Y esto está representando la muda. La primera parte, entonces, son los nacimientos. Entonces, la primera gran conclusión es que la mayor abundancia de focas en tierra ocurre durante la muda. Ahorita vamos a ver en qué fechas. Y la otra cosa muy importante es que hay una mayor sincronía en Todos Santos, que es la isla del norte. Y
Y esto es interesante comparándolo con la isla del sur, porque en la isla del sur pues empieza mucho antes, es mucho más amplio, dura más pues, pero en el norte pues está más sincronizado. Y esta explicación pues es que la duración varía según las condiciones ambientales. Es más amplia en zonas con estaciones menos marcadas, es decir, en el sur, ¿no? Y menor la duración en zonas polares y templadas. Esto simplemente es, pues es algo que se repite en muchas especies por la inestabilidad del ambiente, ¿no? Si tú tienes un ambiente en donde las mejores condiciones se encuentran en una temporalidad muy corta, pues la van a aprovechar los organismos y entonces aumenta la sincronía en los partos y en la muda. Bueno, la muda siempre viene después de la reproducción, entonces pues está igualmente desfasada, ¿no? Ok. Ahora, eh, en cuanto a las fechas en las que se debía de hacer los censos, pues encontramos que se deben de realizar en las colonias del norte, lo que tenemos aquí marcado con verde, desde la isla Coronados hasta San Jerónimo y toda la costa, en los primeros días de junio. Pero antes de eso, los últimos días de abril tendrían que hacerse los censos en Cedros, Benito, Natividad, San Roque y Asunción y su costa, ¿no? Y más o menos así se hizo. Y acá lo que les quiero mostrar es que logramos obtener fechas de inicio, máximo y final para las 3 localidades, tanto para la temporada de crías como la temporada de muda. Y bueno, aquí se repite este patrón en donde en la isla del sur, San Roque, es donde primero se presentan los partos y por lo tanto la muda, y posterior a ella pues está la isla Todos Santos, ¿no? Que es la que es la que se encuentra en el norte, pero Punta Banda, otra vez, nos viene a meter ruido. Ya ni les mencioné esta de acá. En esta gráfica de acá, me la salté, yo creo que ya fue inconsciente, pero no, se las explico. Esta manera de cómo se encuentra el estero de Punta Banda, que se está a la misma latitud en el norte con Todos Santos, ¿por qué tiene una similitud mayor con la del sur, no? Aquí empezamos a sospechar que, bueno, teníamos el antecedente por una pequeña investigación previa, que se alimentaban de manera diferente la colonia de Todos Santos con respecto a la de Punta Banda, que está apenas escasos 16 kilómetros de distancia, ¿no? Entonces era algo así como extraordinario. Entonces, lo primero que pensamos es, pues, están mal alimentadas las hembras del estero, ¿no? Y entonces están comportando de una manera diferente a las de Todos Santos. Una investigación que se hizo dentro de este mismo proyecto, pero que no voy a presentar, fue sobre la condición corporal de las crías, tamaños, pesos e incluso se compararon diferentes parámetros de la sangre en las crías como un proxy de la condición corporal de las hembras y resultó que no había diferencias, ¿no? No están sufriendo por hambre las crías del estero. Entonces, la otra eh, cuestión que podía ser eran cuestiones genéticas. Y bueno, eso lo voy a mencionar un poquito más adelante cuando hablemos de la genética, ¿no? Entonces lo dejo ahí en stand-by esta parte, pero pues nos vuelve a meter ruido aquí el estero de Punta Banda con respecto a por qué está desfasada con respecto a Todos Santos, que está en la misma latitud. Bueno, lo que se encontró es que obviamente existe un desfase latitudinal a lo largo de la distribución de la foca en México, de norte a sur,
pero además existe un retraso de 27 días en la fecha media de nacimientos del estero de Punta Banda con respecto a la isla Todos Santos. Y esto resultó porque hay la implantación del blastocisto ocurre por una señal del fotoperiodo, ¿no? De las horas luz al día. Y resulta que las focas del estero de Punta Banda responden a un fotoperiodo diferente al de la isla Todos Santos. Y esta respuesta al fotoperiodo está determinado genéticamente, fíjense. Entonces, cuando empezábamos a trabajar con la parte genética, pues teníamos que encontrar diferencias entre la isla Todos Santos y Punta Banda. A ver si es cierto que nos salió, ¿eh? Bueno, antes de continuar, les quiero decir que durante 6 años, bueno, les presento aquí 6 años del monitoreo de esta colonia del estero de Punta Banda. Es una colonia chiquita, como de 100 focas, que no ha crecido en muchos años debido a la gran perturbación humana, ¿no? Está muy cerca de Ensenada y es una zona muy visitada, y es otra parte del proyecto que se estuvo trabajando. Pero aquí lo que queríamos era ver, obtener las fechas medias de nacimiento, qué tanto variaban a lo largo de los años. Y pues encontramos que no, que la variación en los nacimientos es muy pequeña a lo largo de los años, pero lo que sí encontramos fue que la producción de crías variaba mucho de año en año. Este año en el que no se presentó ninguna anomalía, se contaron 40 crías y las observaciones se han continuado después del 2016 y más o menos en los años sin anomalías, pues es alrededor del número de crías que podemos observar. Es decir, pues casi todas las hembras están pariendo, ¿no? Y así es en todas las colonias de focas, ¿no? Tienen una tasa de nacimientos bastante alta. Y los eventos que pudimos reconocer en los diferentes años, pues tienen que ver con eventos ya conocidos desde hace mucho, como la niña, que ahí lo que está involucrado son temperaturas superficiales del mar más bajas de la media. Entonces ubicamos a una niña moderada, a una niña débil en el 2012, y en el 2014, como en otoño del 2014, se presentó el blob o la mancha, no sé si han escuchado de ella, que se presentó por primera vez en toda la historia, ¿no? del Pacífico, que era agua caliente, altas temperaturas en la superficie del mar, pero en el norte. Nosotros estábamos acostumbrados a tener eventos del Niño, que era recibir agua caliente desde el Ecuador, pero aquí estábamos recibiendo agua caliente del norte. Y pues duró hasta el 2016 y en el 2016 se juntó con un evento El Niño. Entonces, lo que nos pudimos dar cuenta es que cuando se reducen, cuando hay condiciones oceanográficas desfavorables en el aumento de la temperatura o concentraciones bajas de clorofila, que lo entendemos como proxies de la disponibilidad del alimento, la producción de crías baja dramáticamente, ¿no? Entonces, es muy rápida la respuesta de las hembras y bueno, ya se tiene bien documentado que si la hembra no se alimenta bien antes de los nacimientos, pues ocurren abortos, crías prematuras, muchas muertes de crías y es por eso que encontramos estos resultados. Bueno, para el factor de corrección, híjole, todavía no llegamos a la abundancia, ¿verdad? Para el factor de corrección, pues les decía que no es lo mismo lo que contamos en tierra que las focas que están en el agua y entonces necesitábamos obtener este factor de corrección. Para eso lo que se hizo fue capturar a 12 individuos en la isla Todos Santos y colocársele marcas VHF en el dorso
en la parte trasera dorsal de la foca. Acá se le ve otra marca en la cabeza, esas eran marcas satelitales, pero era para ver los movimientos. Y una vez que se marcaron a los individuos, que no estuvo nada fácil, porque eran organismos grandes, pues se hacían recorridos en la lancha con una antena para ubicar las frecuencias que mandaban las señales de esos radios y saber si la foca estaba en el agua o estaba afuera, ¿no? Para sacar esa proporción y se corroboraba la detección con binoculares. El factor de corrección que se estimó corresponde a 1.58, es decir, es la cantidad de el multiplicador que se va a usar a partir del número de focas que se cuente. Y este estimador pues se obtuvo con aproximaciones bayesianas y si lo comparamos con factores de corrección que se había propuesto para Oregon y Washington, en la temporada de reproducción, pues anda cerca, ¿no? 1.53 y en California se hizo igual, pero para la temporada de muda y también 1.54. Y de hecho este fue el que se utilizó como priori en esta aproximación bayesiana. Entonces, pues ya teníamos nuestro factor de corrección. Ahora sí, ¿qué fue lo que se hizo? Bueno, pues a partir de recorridos aéreos, se censó, o más bien se tomaron fotografías desde la avioneta, fotografías referenciadas o geoposicionadas, en la parte norte, los primeros días de junio y en la parte sur los últimos días de abril. Entonces, pues utilizaron programas de cómputo para armar secuencias de las playas y con este programa ImagePro se contaron las focas por triplicado y de esa manera se obtuvieron los conteos para cada una de las islas y para la costa, ¿no? Entonces aquí pueden ver la isla Coronado, acá está Todos Santos, San Martín, los conteos y la estimación a partir del factor de corrección. Entonces, el subtotal en las islas pues, fue de 10.831, en la costa 1.136, es decir, son menos abundantes en la costa, para darnos un total de 11.967 individuos. Si lo comparamos con la cantidad de organismos reportados para el resto del Pacífico, pues nos quedamos chiquitos, ¿no? 337,000 individuos. Todo esto para poder estimar una buena abundancia. Bueno, pasando a la ecología trófica, pues aquí incluimos más colonias. Nos quedamos con las 3 de los extremos, pero además agregamos la isla San Jerónimo y la isla Natividad para que hubiera representación en el centro, ¿no? Y bueno, aquí voy colocando se me había pasado decirles, pero bueno, por eso los puse, a los estudiantes involucrados en cada uno de los temas. Ok, entonces para el trabajo de campo y de laboratorio en cuanto a la identificación de las presas, pues primero había que recolectar las heces, ¿no? Aquí se ve una muy bien formada, como tronquitos, como de perro, pero la mayoría son bastante aguadas, ¿no? Entonces recogíamos toda la muestra y en aquellas que estaban más limpias tomábamos una submuestra de la parte interna para análisis genéticos. Y se utilizaban estos tamices de 2, 1 y 0.5 milímetros de luz de malla para recuperar las estructuras duras. Se pueden recuperar muchas cosas, pero lo más usado para reconocer a las presas pues son los picos de cefalópodos y los otolitos. El otolito sagita, que son estos, el huesito más grande que tienen en los oídos los peces óseos. Entonces ya de entrada y se identificaban en el microscopio estereoscópico utilizando catálogos, ¿no? Para los picos de cefalópodos y para los otolitos. Y es que este otolito sagita pues es diagnóstico
¿no? Para identificar a la especie. Es decir, cada otolito es diferente en las diferentes especies. Entonces, pues es una técnica muy, muy, pues bondadosa, ¿no? En ese aspecto. Sin embargo, nos quedamos cortos con respecto a que solamente podemos identificar presas de cefalópodos y peces óseos. Todo lo demás queda fuera. Y teníamos antecedentes por todos estos años de cacería en Canadá y en Estados Unidos, que en contenidos estomacales pues se habían encontrado otro tipo de presas como invertebrados. Entonces, en la primera parte que fue con el tamizado, se identificaron 55 especies de peces óseos y cefalópodos a partir de 414 muestras. La dieta está compuesta principalmente de peces bentónicos y demersales. Entonces, la foca se alimenta en el fondo principalmente. Y algo interesante de mencionar es que en algunas colonias, por temporadas, se encontró una mayor cantidad de cefalópodos en la dieta. Y esto no se había reportado en ninguna parte del mundo. Es decir, en México hay colonias que aprovechan abundantemente a los cefalópodos y pueden ser tan importantes o más que los peces en ciertas temporadas, ¿no? De las 12 presas que fueron comunes a las 4 islas, 9 se encontraron con mayor frecuencia. Aquí sí podemos hablar de frecuencia porque pues eran otolitos y picos contados, ¿no? Y si se fijan en las presas, pues son bentónicos o demersales, ¿no? El lenguado arenoso del Pacífico, y aquí abajito pueden ver la fotografía de sus otolitos, es la manera en la que se reconoce, que es lo único que se recupera. Diferentes especies de rocotes que tienen los otolitos muy bonitos. Se encontró y se identificó a Octopus bimaculatus, que es el pulpo anillado, pero también algunos picos de octopus de otras especies que no se pudieron identificar. El calamar californiano también estuvo presente, el lagarto lucio, el sapo cabezón, con griperla moteada, la platija, el lenguado de aleta moteada, el lenguado alón. Estas son las 9 especies más consumidas por las focas en todas en las 4 islas en donde se tomaron muestras. Ahora, se pudieron hacer comparaciones de variaciones espaciotemporales porque se recolectaron muestras en las 4 islas, pero en diferentes temporadas. Recolectamos muestras durante los nacimientos, durante la crianza, en la temporada de muda, que es cuando más abundantemente se encuentran, porque pasan mucho tiempo en tierra, y en lo que nosotros llamamos descanso, que es ninguna de estas 2 temporadas en tierra, sino que están entrando y saliendo para alimentarse al agua, ¿no? Entonces se tomaron en esas 3 temporadas y entonces se encontraron variaciones entre las temporadas y también variaciones, como se ven marcados aquí con los anillos, entre las islas. Obviamente las más cercanas se traslapaban más que las lejanas, pero las diferencias no eran el tipo de presa, sino en la frecuencia en la que se presentaba una presa en un lugar y otra en otra, ¿no? Entonces, esto también apoya un poco la información que se encontró que se debe de considerar como un depredador especialista, es decir, de 50 y tantas presas que se encontraron, pues 9 eran las más abundantes y es algo que se repite a lo largo de toda su distribución, ¿no? Y bueno, se pudo corroborar que es un consumidor terciario con nivel trófico entre 4.2 y a 4.9. Y aquí esta imagen es solo para recordarles que se había hecho una investigación previa comparando heces de la isla Todos Santos y el estero de Punta Banda, que les digo que está a escasos 16 kilómetros de distancia, y se encontraron diferencias también. Y las diferencias fueron igual, ¿no? Aquí como que se notaba un poquito más porque eran fondos arenosos contra fondos rocosos, pero de todas formas se repetían muchas de
de las presas. Y aprovechamos para tomar una submuestra de estas muestras, pero obviamente pues no fueron las 400 y cacho, sino que nos quedamos nada más con 16 para la primera aproximación con la identificación genética, ¿no? Para eso utilizamos el método metabarcoding, en donde tomamos 4 muestras por isla y solamente durante la muda, que es la que más se reporta en la literatura, porque es cuando más fácil se pueden encontrar las muestras. Entonces, se seleccionaron los productos de PCR después de la extracción y los loci de interés y primers que utilizamos, pues estaban dirigidos a poder identificar grupos de presas que ya habían sido reportados, ¿no? Como los cordados, los cefalópodos y otro que nos ayudara ahí con la redundancia, que era eucariotas en general. Y algo interesante de mencionar es que utilizamos un primer bloqueador. Cuando uno extrae el ADN de las heces, pues el ADN más abundante pues es el del depredador, ¿no? Entonces, para poder darle oportunidad a que amplifiquen las presas que están en menor abundancia en la muestra, pues utilizamos un primer que bloquee el ADN del depredador. Y pues así lo usamos y funcionó bastante bien. Después vino la purificación, normalización, cuantificación, se formaron las librerías y una solución de trabajo para la secuenciación, y el resto, que es mucho, fue trabajo bioinformático, ¿no? Para eso pues se utilizan diferentes programas de cómputo para el control de calidad. Después se hicieron BLAST, que son comparaciones con las secuencias depositadas en el GenBank para poder identificar las muestras a nivel de especie. Bueno, lo que se busca es poder identificarlas a nivel de especie. Y después todavía viene otra parte en donde se tiene uno que decidir si se considera presa o no lo que se está identificando, ¿no? ¿Y qué fue lo que encontramos? Bueno, se ratificaron todas las presas identificadas a partir de estructuras duras, tanto de cefalópodos como de peces óseos, pero se encontraron nuevas especies de peces óseos, por ejemplo, esta curvina blanca que no había aparecido en los restos duros, otras especies de peces como la, la sardina y la anchoveta, que tienen otolitos muy frágiles que pueden perderse durante la digestión o están muy chiquitos también y se pierden, ¿no? Entonces, pues se veía mucho la diferencia en la cantidad de presas que se podían identificar. Y acuérdense que aquí nada más son la comparación de 4 y 4, ¿no? No son las 400 y cacho de las estructuras duras. Entonces, se identificaron 11 especies diferentes, además de los cefalópodos, que aquí también debo de decir que el cefalópodo que no se había podido identificar en los restos duros fue Octopus rubescens, el pulpo rojo del Pacífico. Y se identificó también un mixino, que tenemos aquí abajo, que pues era imposible que apareciera en los restos duros. Restos de almejas de la familia Veneridae, un hidario, una raya, 4 especies de camarón, un cangrejo y la langostilla, que también habían aparecido restos en las estructuras duras. Entonces, la raya, pues ni de chiste, ¿no? Porque es un pez cartilaginoso. Entonces, sí que nos animamos a que, pues con mucho menos muestras se puede obtener lo mismo y a veces más. Y ya nada más para terminar de comparar, aquí lo que les quiero mostrar es que el número de especies identificadas con el método del tamizado fue siempre menor en cada isla con respecto al número de especies identificadas con el método de metabarcoding, ¿no? Ok. Y ya como último tema, les voy a hablar de la diversidad y estructura genética de la foca.
pues aquí se mantuvieron las mismas colonias que se muestrearon, pero para esto lo que hicimos pues, fue tomar muestras de piel de crías, para estar seguros de que no eran organismos que se habían movido de una colonia a otra, entonces eran las crías que habían nacido en esa colonia, se les tomaba una pequeña muestra de piel con este tipo de pinzas que se utilizan para marcar las orejas del ganado, ¿no? Son muy filosas y cortan bastante rápido. Se utilizaron 175 muestras para hacer la extracción de ADN y se trabajó con un marcador mitocondrial y otro nuclear. En el mitocondrial, pues se secuenció 572 pares de bases de la región control y en el nuclear se utilizaron 9 loci de microsatélites. Si seguimos aquí el caminito para lo mitocondrial, pues se amplificó por medio de PCR, se limpiaron los amplicones, y ya no veo porque aquí me tapa algo, pero bueno, a fin de cuentas, se amplificaron las dos cadenas para poder obtener una secuencia consenso, poder corroborar y después analizar con estos programas de cómputo. En el caso del marcador nuclear con los microsatélites, pues se genotiparon los fragmentos, se asignaron los alelos y se hizo el análisis, ¿no? Con respecto a la diversidad genética, pues les puedo decir que salió muy baja comparada con el resto de la especie y bueno, aquí la estoy comparando únicamente con la del Pacífico, pero igual con las del Atlántico, pues salió bastante baja, ¿no? La diversidad haplotípica fue de 2 veces menor a la reportada para el resto del Pacífico. La nucleotídica también del mitocondrial fue 4 a 9 veces menor a la reportada para el resto del Pacífico. La baja diversidad mitocondrial y la baja diferencia entre haplotipos, es decir, 1, 2 bases diferentes, sugieren un evento fundador más que un cuello de botella. ¿Y por qué digo esto? Bueno, tampoco lo presenté aquí, pero se trabajó con la filogenia y se llegó a la conclusión de que las focas en Baja California pues surgieron de un evento fundador de focas de más al norte, ¿no? Que se movieron en la última glaciación y que esto no fue, la baja diversidad no fue debida a un cuello de botella, es decir, a una reducción de la población por cacería o por zoonosis, por enfermedades, por diferentes eventos que pasan mucho en la foca más al norte, ¿no? Y con respecto a los marcadores microsatelitales, pues la heterocigosidad esperada también presentó una diversidad 1.5 veces menor que lo reportado en el resto del Pacífico. Entonces, pues andamos medio mal con la diversidad. ¿Y por qué es importante la diversidad? Bueno, pues de manera general, como principio general, se sostiene que a mayor diversidad, pues tiene una especie mayor oportunidad de sobrevivir a eventos catastróficos, ¿no? Y en cuanto a la estructura, pues lo que hicimos, bueno, lo que tienen en esta tabla es las comparaciones pareadas, es decir, las comparaciones entre e isla de datos del FIST para el mitocondrial, que está aquí en rosa, y datos para el FST, aquí debajo de la diagonal. Y, y las islas, los nombres de las islas, aquí las iniciales están con colorcitos para que identificamos a qué colonia se refiere, ¿no? Entonces, la isla del estero de Punta Banda, que es la de aguas interiores, es la anaranjada, Todos Santos azul, y así nos vamos, ¿no? Entonces, lo primero que podemos notar es que con respecto a la información mitocondrial, que es la que se hereda por vía materna, vemos que eh, pues hay 3 grupos, ¿no? Nos está diciendo que el estero de Punta Banda, el asterisco nos dice que es diferente a cada una de estas. Entonces, el estero de Punta Banda está completamente aislado, a pesar de encontrarse tan cerca de Todos Santos.
Pero Todos Santos también es diferente al resto de las otras 3. Entonces tenemos 3 grupos con la información mitocondrial. Y con respecto a la nuclear, pues se mantiene diferenciado el estero de punta banda y ya, ¿no? Lo otro es un poquito más bueno, no complicado, pero tendría que decir muchas más cosas para explicar por qué estas resultaron significativas o diferentes, ¿no? Pero, pues, en este caso tenemos 2 grupos con la información del nuclear. Si nosotros comparamos esta información de la estructura, bueno, nos está hablando de aislamiento, ¿no? Si nosotros comparamos estos resultados con las poblaciones o grupos que se han identificado más al norte en el Pacífico, pues encontramos esto. Con el mitocondrial se han reportado 7 poblaciones, aquí lo vemos en los diferentes circulitos en verde, y con el nuclear 2 grandes poblaciones. Además de que pues están estas micropoblaciones, como quien dice que son las aguas interiores, y pues tampoco podemos dejar de mencionarlas. Pero si nosotros comparamos toda esta gran región con el pedacito en el que se distribuyen en México, pues nos damos cuenta que tenemos 3 grupos a partir del marcador mitocondrial y 2 a partir del marcador nuclear. Entonces podemos decir que, que en esta pequeña región, pues la estructura es bastante fuerte, ¿no? Comparado con el resto del Pacífico. Entonces, ya nada más para cerrar y recordar a qué le llamamos vulnerabilidad con respecto a los datos que presenté ahorita, es que, bueno, es una población pequeña, apenas 11,967 individuos, que, bueno, eso de por sí nos puede hablar de vulnerabilidad, que depende de los recursos locales. ¿Y qué significa esto? Pues que al no estar acostumbrada o no presentar un comportamiento de migración, pues está pues sí, dependiente de que existan o no presas en donde ella se alimenta, ¿no? Cuando ocurren estas anomalías ambientales en el Pacífico, pues no le afecta directamente a las focas porque es un cambio de temperatura en 2 grados cuando mucho, ¿no? Más o menos, para arriba o para abajo. Pero, pero sí que les afecta con respecto al alimento, ¿no? Hay un desplazamiento de sus presas preferidas, por ejemplo, ellas no las van a seguir y entonces, pues ya vemos que puede haber efectos sobre la producción de crías en lo más inmediato, ¿no? Y además, esta región está expuesta a diferentes anomalías ambientales, como les mencioné, el niño, la niña, ahora el blob, y además cada vez son más frecuentes y en algunos casos más intensas, ¿no? Presentan una baja diversidad genética y presentan una estructura genética fuerte. Y bueno, entre estas cosas y otras que no presenté, pues pensamos que está un poquito vulnerable. Entonces, pues muchas gracias. Ahí les dejo algunas fotos del trabajo de campo que fue muy, muy, muy divertido. ¿Y ahora qué hago? Coordinadores. A ver, hay que dejar de compartir la pantalla, por favor. Ujú. Acá. Ok. Perfecto, entonces ya ¿Ya? ponemos nuestras cámaras Ok. para vernos las caras. Doctora, Ok. muchísimas gracias por su plática, ha No, de nada. levantado mucho interés. Hay una serie de preguntas que a través de Facebook los que han estado siguiendo la transmisión nos han hecho, entonces le voy a hacer algunas de estas preguntas. Pregunta Ricardo Franklin que si con drones no sería una opción para hacer los conteos para medir la abundancia de las focas. Sí, fíjate que se han hecho algunos trabajos con otras especies. Lo hemos intentado, bueno, lo hemos probado con las focas,
Nada más que tenemos un problemita con las focas. Las focas se espantan muy rápido y el sonido del dron de por sí las perturba, ¿no? Entonces hay que volar el dron a alturas mayores que lo que se utiliza con lobos marinos o lobos finos, que ahí sí se ha usado el dron hasta ahorita. Y la otra gran problema con las focas es que su reproducción coincide con la reproducción de diferentes aves en las islas. Y si no son las focas, son las aves. Y cuando las aves cuando las aves vuelan, todas las focas se van al agua, ¿no? Entonces, apenas hemos sobrevolado el dron ahí en la colonia, las gaviotas empiezan a atacar al dron y las focas se van al agua, ¿no? Entonces, sí es un poquito complicado con esta especie en particular, pero sí se ha hecho ya con otros pinípedos. Muy bien. Emiliano Jerónimo Salaya pregunta que si es la única especie de foca que no presenta ayunos. Sí, hasta ahorita la única que se ha reportado así, porque la mayoría de las focas, comparado con los otáridos, es decir, con los lobos, pues se distribuyen más tendiendo hacia los polos, ¿no? Ya sea el Ártico o la Antártica. Y al ser ambientes muy inestables, la sincronía de las hembras es mayor, pero además la duración del amamantamiento es muy cortito. Entonces, están obligadas a ayunar, no hay manera, ¿no? Entonces, casi puedo decir con seguridad que es la foca vitulina la que hasta ahorita se ha reportado como que no realiza ayunos. De hecho, se reporta el ayuno como ayuno al inicio del amamantamiento en pocas horas, o sea, no hay ayuno, ¿no? Ajá. Gracias. Luego, Alejandra Prieto pregunta que si la información que ofrece sobre la relación de las focas con las condiciones ambientales, esto daría una idea de lo que pasará con estas colonias con el cambio climático. ¿Se perderían? Pues sí, desafortunadamente sí. Ya hemos estado viendo muchos cambios aquí en las colonias de otros pinípedos aquí en el Pacífico, que es estas especies que sí están acostumbradas a migrar, eh, cuando encuentran condiciones desfavorables, es decir, cuando llegan aguas más cálidas con el evento El Niño, empiezan a migrar al norte y cada vez son más los que se quedan allá en el norte, ¿no? No somos los únicos, los humanos, que queremos ir de shopping. Este, y eso trae consecuencias muy graves porque ahora en el norte en estas especies están viendo que está aumentando muchísimo la población. Se están reduciendo las poblaciones en México, pero allá pues empieza a ser un problema para ellos, ¿no? Y entonces ahí empiezan los malos pensamientos y las cosas raras contra los pinípedos, o acciones raras contra los pinípedos. En el caso de la foca, lo que vemos y es generalizado para las focas es que el efecto de las malas condiciones se mide y se ve muy rápido en la producción de crías. Sí. Entonces, no es que tengamos grandes mortandades de animales cuando las condiciones no son buenas, simplemente dejan de ser más productoras de crías las diferentes colonias y de esa manera va reduciéndose paulatinamente la población. Y esas, digamos, malas condiciones ambientales están asociadas con eventos que podrían parecerse al cambio, a lo que el cambio climático trae, Ah, sí, no temperaturas hice, cálidas y cosas por el estilo. claro, no hice la conexión. Sí, en realidad sí. Por ejemplo, uno de los eventos pues, más conocido es el evento El Niño, ¿no? Cuando llegan aguas cálidas del Ecuador hacia nuestras costas. Este,
y es lo que podría pasar, ¿no? Aumentos de temperatura de 2 grados y ya tenemos un montón de respuestas dramáticas de las poblaciones. Y la otra cosa podría ser también, y que también hemos visto, es la acidificación del océano o surgencias con agua anóxicas o con baja cantidad de oxígeno, pues causan mortandad de diferentes invertebrados que son incapaces de moverse rápidamente, ¿no? Eso sí, ya se ha visto, ya se ha registrado. Entonces, todos estos eventos podrían ser como probaditas de lo que ocurriría a largo plazo con el calentamiento climático global, ¿no? Pues está sumamente interesante todos los resultados que nos presenta. Aarón Núñez pregunta, ¿qué tan caro es el metabarcoding? Ah, pues ya nos acostumbramos a gastar el dinero. Híjole, no tengo el dato, ¿eh? Sí es caro, porque tienes que comprar reactivos bastante caros, pero esos reactivos pues sirven para muchas muestras, por ejemplo, ¿no? Yo tengo la fortuna ahora de colaborar en ese aspecto con la doctora Asunción Lago, en el CICESE también, y pues ahí nos vamos campechaneando, ¿no? Yo compro el Flow Cell una vez y ella compra otra cosa y así nos la llevamos. Pues sí, es mucho de buscarle, de colaboración, pero con la cantidad de información que se obtiene, la verdad es que vale mucho la pena, ¿no? Sí, claro. Eduardo Morteo pregunta, ¿qué evidencia hay del efecto de las anomalías en la pesca comercial y hasta qué punto la pesca es un factor que compromete a las poblaciones de focas? Híjole, este, pues no sé si se refiere a a la cantidad de organismos que se extraen con la pesca o a la interacción misma con las pesquerías, ¿no? Hay una larga historia de interacción con pesquerías de los pinípedos, aunque esa es otra partecita que hicimos en una de las islas, con el lobo marino y la foca. La mayor interacción se presenta siempre con el lobo marino, ¿no? Que pueda estar entrando a las redes, que los pescadores no les guste, que ellos dicen que les roban el pescado o que les destruyen sus artes de pesca, y pues muy fácilmente los matan en represalia, ¿no? La foca vitulina tiene la ventaja de que pues se alimenta, muy poquitas presas coinciden con la pesca comercial y además se alimenta principalmente en la noche. Ah, Entonces, los pescadores no lo ubican como una fuerte interacción con sus artes de pesca, ¿no? Ni trampas, ni nada de eso. De hecho, así lo expresan y es el lobo al que no quieren. Pero con respecto a las pesquerías, híjole, em, pues me gustaría platicar un poquito sobre una investigación que hicimos con algunas cooperativas de pescadores en las diferentes islas, en donde algunas de esas cooperativas establecieron zonas de reserva y bien interesante porque al mantener esas partes de la isla sin pescar durante años, pues lo que provocan es el aumento de la de todas las especies que se están cuidando ahí, pero hay una derrama fuera de la reserva y entonces empieza a aumentar la cantidad de posibles presas para el lobo y para la foca, ¿no? Entonces fue como una petición de los pescadores, oigan, estamos haciendo esta reserva y están bien gorditas las focas, ¿no? Ya díganos si están aumentando las focas y los lobos. Y lo que nos dimos cuenta es que afortunadamente, y los pescadores así también lo reconocieron, es que las reservas pues mantienen sanos los ecosistemas que ellos están utilizando para la pesca y también mantienen a las poblaciones de pinípedos y nadie se pelea, ¿no?
muchas veces cuando el exceso de pesca lo que provoca es la reducción de las presas de los pinípedos, pues le echan la culpa a los pinípedos, pero la verdad es que hay mucho de explotación o sobreexplotación de las pesquerías, lo que comienza a causar conflictos con los pinípedos, ¿no? Si no hubiera sobreexplotación de la pesca, pues no se quejarían tanto de los pinípedos. Todo un tema, la relación tanto en tierra como en agua de los depredadores con los intereses comerciales, ¿no? De las poblaciones de ahí. Hay otra pregunta por parte de Cés Ocampo que dice, ¿el número de crías podría considerarse un indicador del estado de las condiciones ambientales en el lugar? Sí, ahora sí nosotros lo interpretamos, ¿no? La producción de crías, bueno, hay algunas consideraciones que se tienen que tomar en cuenta, que es en qué momento mides, ¿no? Entonces nosotros teníamos que medir las condiciones ambientales o cuáles eran las anomalías, en qué meses se presentaba, porque tenía que coincidir con los meses en que la hembra estuviera acumulando reservas, ¿no? Entonces son meses atrás, antes del parto y demás, pero sí que coinciden, ¿no? Está hecho muy, como primera aproximación, se podría ahondar más en esto. Ahí viene un gato. Sí. Este, perdón. Se podría, híjole, hacer un montón de cosas para estar seguro de esto, pero bueno, cuando a la primera y de una manera muy general se aborda esto, ya aparece, y bueno, pues ya podemos empezar a sospechar que sí hay una relación directa, además de que sí se ha reportado en otros sitios, ¿no? Es la producción de crías lo que te da eh, la primera información de que hay algo eh, inadecuado en el ambiente, ¿no? Hay también preguntas de mis compañeros de la mesa directiva. Alex pregunta si existen conectividad de las poblaciones de México con las de California y luego las de California con las de Oregon y Washington. Pues sí, pienso que sí. Bueno, en la actualidad todavía no lo sabemos, no lo hemos hecho, ¿no? Todavía nos faltó muestrear una colonia que está un poco más al norte, frente a las costas de Rosarito, Tijuana, más en la frontera, que es las Islas Coronado. Esa no la muestreamos por la dificultad, pero de acceder a las focas, pero pues esa sería la más cercana a las colonias de California y es la que deberíamos de revisar. Pero en cuanto a haplotipos compartidos, por ejemplo, pues si es un evento fundador, pues claro que se comparten algunos haplotipos, pero ahorita pues no puedo decir si es intercambio en sí actual de individuos, ¿no? Podría ser que no. Ajá, No, eso no lo puedo contestar. todavía no. Chris pregunta que si puede ser que habiendo más metabarcoding pudiese cambiar la tendencia de la preferencia de alimento. Es decir, es un problema de tamaño de muestra. Ah, ok. Pues lo interesante fue que pudimos comparar no solamente con las 4 muestras que se utilizaron para el metabarcoding, sino para los resultados de las 441 también, y no cambió mucho, ¿no? Pero no cambió mucho con respecto a los peces óseos y los cefalópodos, pero si queremos saber qué tan importantes son los invertebrados, por ejemplo, en la dieta de la foca, ahí pues ahí nos metemos en otro problema, ¿no? El metabarcoding no nos permite observar frecuencias, ¿no? No hasta ahorita, a ver quién sabe quién lo va, quién lo va a descubrir o lo va a proponer. Se utiliza así como a priori con lo de las bacterias porque es una célula, un individuo, ¿no? Pero en el caso de las presas, pues es muy difícil porque puede haber muchos efectos que permitan, o sea, que no se esté amplificando esa presa o que se amplifique de más, o sea, no hay una
relación directa entre el número de secuencias que obtienes y la cantidad de presas que está consumiendo el depredador. Entonces, la verdad, no creo que cambie mucho con respecto a peces óseos y cefalópodos. Ajá. No sé si podría cambiar un poco con invertebrados, ¿no? Pero Pues hasta que no haya más muestras no se hasta, podrá. no, hasta que alguien no nos diga cómo ver la frecuencia de presas, ¿no? La importancia de las presas en cuanto a la frecuencia en una muestra. No se puede saber ahorita. Bueno, ya aprovechando que tengo la palabra, yo también tengo alguna pregunta porque a mí me fascina el tema de los límites de las distribuciones de las especies en general. O sea, cuáles son los factores que determinan que pueda llegar hasta ahí, y lo que usted está trabajando justamente es el límite de la distribución austral de la foca. Ujú. Y la pregunta que siempre me surge es, bueno, ¿por qué llega nada más hasta allí? O sea, ¿qué es lo que impide que pueda bajar más hacia el sur? ¿Qué ideas tiene usted con respecto a eso? Bueno, en este caso creo que un factor determinante es la temperatura del mar, ¿no? La corriente de California que trae esta masa de aguas frías del Ártico, exactamente ahí en el codito de la Baja California, a la mitad de la Baja California es cuando gira y se encuentra con la contracorriente norecuatorial, ¿no? Entonces, ahora sí que donde da vuelta la corriente hasta ahí y un poquito más abajo, pero nada más. Entonces, yo creo que tiene mucho que ver la temperatura ambiental, ahí lo que las limita. Y esa temperatura ambiental será un factor directo o un factor sobre las presas, porque siendo mamíferos, pues uno pensaría que no son tan sensibles a Ujú. los cambios en la temperatura, o sea, más pelo, menos pelo, cosas por el estilo, ¿no? Pero Claro, podrían deshacerse un poquito de la capa de grasa, ¿no? Tener una capa de grasa más delgada como hacen muchos mamíferos marinos. Híjole, ahí está difícil, ¿verdad? sí, es Este, no sé si las presas, debería de tener mucho que ver las presas, pero tampoco sé qué tanto cambia ahí. Qué tanto cambia ahí las presas más al sur, ¿no? sí, claro. Y normalmente cuando uno trabaja con las especies y temas de distribución, que es en lo que yo me he enfocado más, uno no mide en zonas en donde no está la especie objetivo, ¿no? Entonces, eh, entender cuáles son esos factores que limitan, luego se vuelve muy complicado. Podríamos estar aquí muchas horas platicando sobre este tema, es fascinante. Yo soy de esa generación de biólogos que entramos a la biología por una muy fuerte influencia de la televisión de Jacques De ya Cousteau Cousteau. en esos Sí. tiempos de los 80s y así, Ajá. eh, y con la idea de, pues es que yo quiero ser biólogo marino, Ujú. pero ya cuando uno se entera de lo que hacen los biólogos marinos, dices, bueno, no es nada más una cuestión de gusto, es realmente admirable el trabajo que hacen ustedes, porque si trabajar mastozoología terrestre es complicado, pues mastozoología marina lo complica muchísimo más, porque aunque la especie pase muy buen tiempo en la playa y uno pueda verlas, pues qué pasa cuando ya no están en la playa y uno quisiera seguirlos y entender qué es lo que pasa en todo el ciclo de vida, ¿no? de las especies. Entonces, y pues muchísimas gracias, de verdad. Yo no sé si mis compañeros tengan algún comentario que hacer, pero ha sido fascinante su plática, muchas gracias, levantó mucho interés, siempre estuvo por arriba de los 100 personas que estuvieron viendo la plática, ¿no? Arriba de eso, y agradecemos en verdad su participación y ojalá que tengamos la oportunidad de invitarla ahora en persona en alguno de los eventos de la AMAC. Gracias también a todas las personas que
que nos están viendo le mandan muchos saludos, diferentes personas le mandan saludos y felicitaciones por su plática. Muchas gracias. Y bueno, a nuestra comunidad AMAC y los que están siguiendo estas transmisiones, recuerden por favor que mañana es el segundo seminario de la semana con el doctor Octavio Rosas, y él va a presentar la plática Manejo de depredadores, perspectiva para su conservación en el antropoceno, aunque él se refiere a los depredadores en tierra, ¿verdad? Pues Okay. muchas Pues gracias. muchas gracias. Sí, gracias a todos y pues hasta mañana. Gracias, nos vemos. Gracias. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.